El pregonero. Antiguas verdades bíblicas relevantes para el mundo actual. Con ustedes, el pastor Wilson Gutiérrez. Como suele suceder con la Iglesia del Señor, e históricamente lo hemos visto, la unidad del Espíritu, de la que se habla en Efesios 4, 1 al 6, y por la que oró Jesús en Juan 17, no necesariamente significa unidad de pensamiento en algunos temas. Durante siglos, los cristianos más sinceros y consagrados hemos diferido en conceptos como predestinación, divorcio, dones, etc. Divergencias que muy seguramente a los ojos del misericordioso y comprensivo Dios no van a ser motivo para excluir los unos o los otros del cielo. Sin embargo, es importante también recalcar que es tan válido que unos piensen en voz alta como también los otros que pensamos diferente. Esta pandemia no ha sido la excepción, ni las crisis nos unen. ¿Cuáles temas son los que ahora están de boga? Sin lugar a dudas, el cierre de las iglesias y las voces de algunos predicadores que con muchos seguidores en las redes están ocasionando que una vez más la Santa Iglesia del Señor se polarice. ¿Aceptamos la invitación que proponen estos a la resistencia civil? ¿Nos proclamamos en una oposición al sistema del anticristo que se está montando como proponen otros? ¿A quién vamos a oír? ¿Qué vamos a hacer? Es mi papel de ministro de la iglesia. Creo que es mi deber también hablar desde la otra perspectiva. Así solo parezca una gota diferente en el gran océano argumentativo que los muchos proponen. Pero doy gracias a Dios que no estoy solo, ya que he encontrado en un segmento de la Iglesia del Señor otras voces que también hacen eco a lo que pienso. Empiezo preguntando esto: ¿qué es la iglesia? Durante siglos, el modelo occidental de iglesia fue muy marcado por el concepto católico, y creo que se ahonda aún más a la cultura grecorromana, donde primaba la idea de dioses encerrados en templos bajo la dirección de un sacerdote y un pueblo que para tener esa comunión con la deidad solo podía ser a través de ir al templo y apelar al intermediario sacerdotal. Pero ¿es este el concepto del evangelio depurado? Yo veo en los labios de Jesús que el concepto de iglesia es: donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Eso lo podemos ver en Mateo 18, 18 al 20. Veo que los evangelios y el Nuevo Testamento me presentan más la iglesia como un organismo, no como un lugar o sistema institucional humano. Estuve en estos días en un grupo de pastores en una charla precisamente debatiendo sobre el tema, y para mí fue demasiado enriquecedor escuchar consiervos que han vivido de primera mano lo que es entender la iglesia, no como lugar o como el sistema tradicional occidental lo tenía. Uno de ellos es un consiervo que coordina misiones para el mundo musulmán, y él nos hablaba de la iglesia en ese contexto de por allá. Una iglesia que no necesariamente tiene lugares de reunión, no necesariamente una figura visible de pastor, pero esto no le quita la esencia de lo que realmente es. También se habló de la iglesia en China y se decía lo mismo. Una de las preguntas que más quedó en el aire fue: ¿cerraron las iglesias o la iglesia estaba encerrada? Concluimos que esto que está pasando no necesariamente está cerrando la iglesia, y no es como tal, como algunos piensan, que estamos en una persecución religiosa. Como mencioné anteriormente, algunos ministros populares en las redes, basados en esto, están apelando a una desobediencia civil, aduciendo bajo una exégesis equivocada que Faraón no nos puede impedir celebrar culto sin nuestros niños y ancianos. Me pregunto, ¿hay persecución religiosa? No creo que sea así. Por los medios masivos de comunicación podemos orar públicamente, adorar públicamente, podemos predicar la palabra, podemos hacer recoger ofrendas y diezmos públicamente. No se nos está prohibiendo visitar hermanos de las iglesias, y como cuidado espiritual y psicológico, ellos urgentemente lo necesitan. En mi apreciación, la iglesia encerrada la están liberando de la estructura templaria y caudillista sacerdotal que en términos generales se venía dando. Yo me preocuparía cuando dejen reunir conglomeraciones en estadios, bares y cantinas, y a nosotros no. Ya ahí habría que pensar otras cosas. Y aún si así sucediera, creo que no podemos luchar contra una corriente escatológica, sea cual sea su tendencia, pero que sabemos que hay cosas que divinamente tienen que ocurrir, y que por más que luchemos o nos opongamos, humanamente no las vamos a detener o cambiar.
El martes pasado pude estar con otro grupo de pastores a nivel nacional y pudimos escuchar a la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, quien está a cargo de la evaluación del riesgo del COVID-19 y que, por cierto, tiene un hermano que es pastor evangélico. Y para mí fue muy gratificante poder escuchar los puntos biológicamente lógicos de por qué las iglesias serían de los últimos lugares para reabrir, incluso más que estadios y centros comerciales. Usó una estrategia mnemotécnica para explicarnos las 4C que tienen las iglesias y por las cuales son los focos de mayor propagación viral, aún más que estadios o en ciertos casos de bares y tabernas. ¿Cuáles son estas 4 razones? Son lugares conglomerados, donde va mucha gente. 2, son lugares cerrados. Por ser un ambiente así, facilita la propagación del virus. No sería así en un estadio, por ejemplo. Son lugares muy comunicativos. Es una colectividad cantando y gritando, lo cual facilita la aspersión de micropartículas, lo que no sucedería, por ejemplo, en una sala de cine que todos están callados. Y por último, son lugares donde hay mucho compañerismo. A diferencia de algunos lugares seculares, los cristianos somos los que más nos abrazamos, nos tocamos, nos besamos. Es así nuestro espíritu cristiano. Con esto en mente, si nos tienen de últimas, no es persecución, es lógica biológica. Quiera Dios que lo que algunos ministros proponen y aún están haciendo, reuniones masivas en desobediencia civil, les funcione. Es decir, que las estadísticas les den la razón de su fe por los no contagios y no que las estadísticas nos dejen en vergüenza por el fanatismo religioso. El tiempo lo dirá. La directora nos invitaba como pastores, más que a un desacato de salubridad o a un desenfreno emocional, a una propuesta irruptiva e innovadora. Son palabras literales de ella. Para así ser esta propuesta tomada en cuenta por el gobierno y exponerse a la evaluación continua, teniendo en cuenta que ante el menor brote que se dé en las iglesias o en alguna iglesia en particular, inmediatamente se procederá a su nuevo cierre o incluso a las sanciones y multas pertinentes por desacatos a decretos gubernamentales. Ya para ir finalizando mis líneas de pensamiento y para el debate, les invito a recordar lo de Efesios 4:11 al 16 acerca del ministerio de los santos. No somos los pastores los que hacemos el ministerio para los santos, sino los que equipamos a los santos para que ejerzan su ministerio. Si eso es así, lo que está pasando con el cambio estructural y funcional de lo que teníamos como iglesia no es una normalidad, sino por el contrario nos están volviendo a lo que debiera ser la normalidad. El crecimiento de los santos no está dependiendo de la estructura, sino de su motivación y disciplina personal. No está dependiendo solo de la figura pastoral, sino del alimento que les debió haber dado el pastor. El centro está volviendo a ser Cristo, su espíritu y la palabra, no el edificio, el pastor y el culto dominical. Yo veo a un Jesús que nos invita más a ser sensibles a oír su voz para que qué hemos de hacer y cuál ha de ser nuestro papel en tiempos pandémicos. Dice Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veo un Jesús que simplemente nos invita a que oigamos la voz del Espíritu y no que simplemente nos quedemos en humanas discusiones y aún oposiciones sociales, y no sea que nos encontremos precisamente luchando contra Jesús. Que nuestra actitud, según Lucas 21, 34 al 36, sea más velar en nuestro corazón y ser tenidos por dignos de estar de pie ante Jesús y estar más en oración para pedir divinas direcciones y guardarnos de humanos afanes y ansiedades, que es lo que se entiende como glotonería o peligrosos desvíos emocionales, desconectándonos de una verdadera respuesta a la realidad, que es como lo que podemos entender como embriagueces. Esta es mi humilde posición y espero que puedan ver el siguiente pregón. ¿Qué tal, amigos y amigas de su canal El Pregonero? Les habla el pastor Wilson Gutiérrez y contento de estar una vez más a través de estos medios. Y por favor, si esta palabra es de bendición, difúndela. Así como en internet se difunden tantos memes y videos que no edifican, el propósito de estar en estos medios es difundir una verdad y unos principios que puedan ayudarte mucho para estos tiempos. El pregón que te quiero dejar para el día de hoy es este: en tiempos de desesperación, que la iglesia no tenga una humana y equivocada reacción, sino una divina y pausada respuesta en piadosa devoción.
Vuelvo y te lo repito, en tiempos de desesperación, que la iglesia no tenga una humana y equivocada reacción, sino una divina y pausada respuesta en piadosa devoción. En estos días he oído muchos hombres de mucha influencia, pues no quiero mencionar sus nombres, pero son millones de seguidores aún que tienen y que son hombres de Dios. Pero me preocupa la tendencia de la iglesia actual frente a esta pandemia. Algunos están hablando desde rebelión, otros están actuando solamente en reacción y algunos están en una reflexión, pero yo quiero invitarte a que puedas tener más bien una respuesta. Ahí están las 4 R's, o rebelión, reacción, reflexión o respuesta. ¿Qué quiere Dios para nosotros en estos tiempos? Como te dije, algunos ministros de Dios están casi que invitando a no haga caso a todas estas normas, reúnase más bien y vamos a pasar por alto las normas del gobierno. Mira, yo te voy a decir, no soy nadie para decir que no se debe hacer eso. Pero yo tampoco diría, no necesariamente esa es la respuesta que Dios quiera tener para nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿y si antes Dios no nos quería en los templos? Entonces, ¿por qué vamos a insistir volver a los templos? Y si Dios lo que quería era antes más bien que se tuviera un evangelio de las casas y de los hogares, ¿para qué insistir en el modelo antiguo? Es más, yo te voy a ser sincero, si el evangelio va a volver al modelo antiguo que teníamos, entonces es mejor que sigamos como estamos. En el modelo antiguo había competencia, había avaricia, había de pronto un evangelio barato que se predicaba más desde el egocentrismo, del antropocentrismo, donde el centro no era Dios sino el hombre, un Dios para la prosperidad, no más para el dinero. Si vamos a volver a ese evangelio, no volvamos a ese evangelio. Las iglesias están divididas, unos por un lado y otros por otro, importaba más el número que otras cosas. Yo no sé por qué hay el afán de muchos de volver a traer el evangelio en el orden que estaba antes. Y la pregunta es, ¿y si de pronto Dios nos quiere en otro modelo? ¿Y si Dios nos quiere en otro estilo de vida? Me parece que la iglesia se está volviendo solo reactiva. Es más, muchos mensajes son solamente reactivos a todo esto, lo de la pandemia y al COVID-19, y ya no están siendo mensajes constructivos o propositivos, sino simplemente reaccionarios o aún llevando a la rebeldía. No necesitamos para estos tiempos rebeldía, no necesitamos para este tiempo simplemente reacciones. Incluso algunos están reflexionando, pero no es solo reflexión en lo que necesitamos. La idea es, ¿por qué no oír a Dios? ¿Qué quiere Dios para nosotros? En estos días compartía un grupo de adolescentes y bueno, ahí te dejo el link por si tú lo quieres mirar la enseñanza. Porque yo le decía a los chicos, para esta hora hemos nacido. Estamos en el tiempo y en el lugar correcto. Esto no es un accidente de la historia y la historia no está en manos de Trump, no está en manos de China ni de Rusia. No, es el tiempo perfecto de Dios. Y nosotros más bien que volvernos reaccionarios o rebeldes, es decirle a Dios, bueno Dios, ¿qué quieres con nosotros? El Salmo 46, también compartí otro pregón y una enseñanza basada en este Salmo. Te dejo todos los links para que tú puedas oír la enseñanza completa. Pero mira, ¿sabes qué dice el Salmo 46? El Salmo 46 empieza diciendo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice Selah. Selah significa silencio, pausa. Luego dice del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio, no será conmovido. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ven las obras de Jehová,
que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Atención a esto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Mira, en este salmo se ve algo que está pasando a nivel mundial. En este salmo se ve un bramido de las naciones, reinos en confusión, en conflicto, algo muy parecido a esta pandemia. Pero en medio de este salmo donde hay confusión y caos mundial, 3 veces se repite la palabra Selah, significa silencio. Recuerda, te invito para que escuches la predicación completa. Ahí te dejo el link. Tú puedes ir a la página de nuestra iglesia y escuchar todo el mensaje completo. Pero solo te quiero decir, nosotros de pronto reaccionando en, sí, vamos a reunirnos, vamos a abrir los templos, no vamos a hacer caso a los presidentes, no vamos a hacer caso a los gobernadores. Y si de pronto Dios nos quiere es precisamente en este Selah. Si Dios antes nos quiere precisamente en esta quietud, ¿por qué reaccionar? A mí no me preocupa si se abren o no se abren los templos. Yo quiero ver, el tiempo lo dirá. No quisiera oír de pastores que dicen abramos los templos y en 2 semanas se incrementen exponencialmente los casos de coronavirus y entonces muchos van a decir les falló la fe. Mire lo que pasa. Yo quisiera que sí sea un acto de fe y sea una respuesta de Dios. Porque a veces me temo que son más bien reacciones o rebeldías humanas y que de pronto lo que nosotros debemos estar más enfocados en estos tiempos es ¿qué quiere Dios? Yo creo que no son tiempos para tomar decisiones a la carrera. Yo no veo todavía la persecución religiosa como debe ser. Todavía podemos predicar el evangelio, todavía tenemos estos medios. Va a haber un momento donde ni estos medios los vamos a tener. Pero yo no veo que haya oposición para predicar el evangelio. ¿Cuál es el afán para poder reunirnos? De pronto podemos reunirnos en algún momento en las casas, en las familias, en los hogares. Pero ¿cuál es el desespero para volver al modelo tradicional? ¿Acaso no será que Dios nos quiere llevar a otras cosas? Y me preocupa que en vez de estar quietos delante del Señor y conocer que Él es Dios, en ese Selah estemos actuando en una equivocada reacción humana o aún en una equivocada rebeldía humana que va a traer sobre nosotros una persecución. Les invito a que estemos quietos delante del Señor, que no obremos aceleradamente, que le digamos Dios, ¿qué quieres para estos tiempos? Yo no quiero contradecir lo que están diciendo estos hombres de Dios. El tiempo lo dirá, o tenían la razón y yo estaba equivocado, o de pronto ellos obraron precipitadamente en una reacción, en una rebeldía, y de pronto lo que Dios quería es, estén quietos, conozcan que yo soy Dios, y que estén más bien sensibles a los planes de Dios para este tiempo. Te dejo este pregón y recuerda suscribirte a mi canal, y si crees que esta palabra es de bendición, difúndela a otros. Si quieres recibir más mensajes como estos, no olvides difundir y suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes.